Hoy vamos a seguir, hermano, en Efesios. No he podido salir de ahí porque cada vez que uno encuentra algo en la palabra del Señor y empieza a agarrar un hilito, empiezan a hacer cosas nuevas, mayor entendimiento, y no puede uno tomarlo como cualquier cosa, va a dejarlo pasar, porque yo creo que es la manera en que Dios habla, yo creo que es la manera en que Dios nos enseña y nos muestra la palabra que Él tiene para su pueblo. No sé si usted cree eso, yo lo creo con todo mi corazón, porque no es porque yo sea el mejor, sino que es por amor a su pueblo. Siempre ha sido el estilo de Dios, ha sido la manera de Dios, y es como Él muestra su sabiduría cuando Él levanta a un hombre para bendición de su pueblo. Por ejemplo, la iniciativa, según la Biblia, ha sido siempre de Él. Moisés no tenía en sus planes ser el que iba a libertar y sacar de Egipto al pueblo de Dios. No estaba en él. Él se fue huyendo porque se descabechó un egipcio, ¿verdad? Y él pensó que no lo habían visto. Y cuando quiso él separar a los que estaban peleando, les digo: ¿tú qué te has puesto como juez? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? Por eso se fue. Se fue a Madián y estuvo allá 40 años. 40 años huyendo, y tenía que cuidar las ovejas del suegro, porque se casó ahí. Entonces, en ese momento él no tenía en su corazón, no pensaba en hacer algo de servicio a Dios, pero Dios tomó la iniciativa. Dios ya tenía en sus planes que él lo iba a hacer, y le pone la salsa, ¿verdad?, para que él le llame la atención, y él le llama la atención y va a ver qué está pasando, y se lleva la sorpresa de su vida, que ahí lo estaban esperando con la misión. Y a mí siempre me llama la atención de que cuando le dice: pon tu mano en tu costado, yo siempre creo que ha sido la del corazón, pero la sacó con lepra. Como que le estaba diciendo Dios a Moisés: yo sé quién eres, Moisés, yo sé qué hay en tu corazón, pero ahora la vas a meter otra vez y la vas a sacar, y va a quedar limpia, porque tu corazón ya lo limpié, ya lo purifiqué. Entonces, eso es lo que hace Dios con los que Él llama y con los que Él usa para bendición de otros. Y así usted ve que Jeremías no estaba ante su plan. Jeremías, según el orden y la costumbre, él no iba a ser profeta, él iba a ser sacerdote. Pero desde antes de que estuviera en el vientre, ya lo conocían. Y estando en el vientre, a Dios le dijo: ya se lo ocurre. ¿Quién lo manda? ¿Quién le va a decir a Dios no? Profeta a las naciones. No que mi línea es sacerdotal, no, profeta a las naciones. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esa encrucijada, ¿verdad? Que Dios sabe para qué te ha llamado. Y a veces nos frustramos y nos metemos en grandes problemas porque estamos tomando un lugar que no es el que Dios quiere que tomemos, que no es el que Dios ha destinado para que nosotros lo usemos. No hay mayor bendición, hermano, sino estar en el lugar y obrando para lo que Dios te ha llamado. Claro, hay que dar la mía extra. Amén. Hay que ser ver un poquito más allá, no solo centrarnos: no, a mí aquí me puso Dios y yo soy para esto y punto. No, tampoco. Entonces, si podemos hacer un poquito más, gloria a Dios. Máxime cuando hay mucho que hacer en la obra. Usted sabe que la invitación a la viña, ¿cuál fue? A trabajar.
Esa fue la invitación a la viña, a trabajar. Entonces, tenemos que trabajar en la viña, máxime cuando no hay obreros. Por eso hay que orar por obreros. Amén. Entonces, nosotros reconocemos esta situación de que estamos aquí para orar. Amén. Sí, así es. Gloria a Dios. Entonces, seguimos un poquito más acerca del vínculo. La palabra griega para vínculo, lo veo mejor aquí, es sundesmo. La palabra griega sundesmo quiere decir vínculo, y de eso vamos a platicar hoy. Entonces, a manera de introducción, quisiera decirle que estos puntos que vamos a tocar hoy nos comprometen porque yo no sé si usted es cuerpo de Cristo. Tiene un compromiso, tiene una función, tiene algo que hacer dentro del cuerpo de Cristo. Dice la palabra que cuando un miembro se duele todo el cuerpo. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo está, gracias a Dios aquí no, pero quizá los que nos ven en las redes sociales hayan tenido esta situación de que se aparta de la obra, cae en pecado, entonces se duele y la iglesia lo sufre. Yo platicaba con el hermano Osmin acerca de un libro que yo estaba leyendo del hermano Otto, pero que no lo editaron. Por ejemplo, el libro La novia no está editado, está escrito así como él lo predicó. Y ese libro que yo estaba leyendo también estaba así y me costó mucho entenderlo, porque tocó el punto acerca del Cobo de la Hermosa, y que cuando llegó Pedro y Juan, le dieron lo que él necesitaba. Él no estaba ahí para recibir dinero, no. Él no estaba ahí sino para mostrar la gloria de Dios. Entonces, así estaba la iglesia. Porque él es iglesia, amén. Él era parte del cuerpo de Cristo, pero en ese entonces así se encontraba la iglesia. Coja, con problemas. ¿Por qué? Porque sí habían apóstoles ahí, sí habían profetas, sí solo en Jesús se manifestaron los 5 ministerios, pero cuando Él se fue, Él delegó y estaban los apóstoles del Cordero, pero la iglesia tenía que ser restaurada, la iglesia tenía que ser edificada, porque así como estaba este hermano ahí en la puerta hermosa, así estaba la iglesia. ¿Quiénes la pusieron así? Los líderes, los sacerdotes y todos aquellos feos, los fariseos, los saduceos, todo ese montón tenían a la iglesia así. Y así hay hoy muchas iglesias. Usted mira la iglesia grande, próspera, pero ¿serán todos verdaderamente cristianos? ¿Será que el líder está preocupado por llevarlos al cielo? ¿O nada más está buscando sus necesidades mezquinas, su prosperidad terrenal? Yo estoy de acuerdo en que usted sea próspero, hermano. Yo no estoy diciendo que no sea próspero, que sea próspero. Amén. Pero en el orden de la palabra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo será añadido. Que así como prospera tu alma, seas prosperado en todo y que tengas salud. No me des más, no sea que te nieguen, pero tampoco me des menos, no sea que robe. Dame lo que necesito, dijo el sabio Salomón. Entonces, ese estudio va a servir para eso, para ver la responsabilidad que nosotros tenemos como cuerpo de Cristo. Y lo que nosotros nos une es este vínculo. Amén. Es el ligamento que junta o consolida. ¿Qué cosa? El vínculo de la paz. El vínculo es lo que nos va a hacer a nosotros estar juntos, estar unidos. Mira, hermano, una iglesia que no está junta,
puede crecer, puede haber buena palabra, pero cada quien hace lo que quiere hacer. Entonces no hay unidad, no hay unidad. Y Jesús mismo, hermano, Jesús mismo le dice que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cómo mostramos nosotros que somos discípulos de Jesús? Estando unidos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Que de esa manera nosotros, en la unión y la unidad, está el vínculo de la paz, pero también el vínculo del amor. Y de esa manera nosotros vamos a mostrar que somos discípulos de Jesús. Amén. Entonces, nuestra paz con Dios, por fe en Cristo, se manifiesta en paz con y entre los hermanos de la iglesia. No con los de afuera, hermano. No con los de afuera. Aquí entre nosotros. Somos pocos. Amén. Pero tenemos una función, tenemos algo que nos complementa. Amén. Si nosotros estamos unidos, la iglesia va a estar consolidada, va a estar bien formada. El que predica, la predicación, el que canta, a cantar, las coristas, los que tocan los instrumentos, el pueblo que alaba. Entonces se consolida la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos ese vínculo. Estamos unidos. Sabemos a qué venimos. ¿Por quién venimos? Amén. No venimos, hermano, a fijarnos en cosas que no ayudan. Hay cosas que no ayudan. Hay cosas que nosotros, si no tenemos la madurez, hermano, al Espíritu Santo en nuestro corazón, la intimidad con Dios, verdaderamente, vamos a venir a la iglesia por venir. Vamos a venir a la iglesia a marcar tarjeta, dice el pastor. Y no, mire, el venir a la iglesia, para mí, hermano, perdóneme, para mí, es la oportunidad que Dios me brinda de estar con Él. Porque no es lo mismo en la casa, hermano. Mire, yo miro muchos videos en la casa de Link. Ahora miro más el Link que otra cosa. Pero estoy ahí viendo el video y de repente, cafecito, me levanto el cafecito y ya cuando regreso ya aprendí el hilo de la predicación. Entonces, hay que tener comunión con Dios en casa. Es muy importante. Amén. Entonces, porque si solo somos en la iglesia y en la casa no, estamos desequilibrados. Estamos como el coco de la hermosa. Entonces, la casa, hermano, la iglesia, en el trabajo, donde quiera que estemos, nosotros tenemos que mostrar que pertenecemos a una congregación y que estamos unidos. Que lo que usted habla, yo hablo. Que de la manera en que usted se dirige, yo me dirijo. ¿Por qué? Porque la palabra nos lo muestra y nos enseña. Entonces, esa unidad espiritual tiene que mostrarse, tiene que hacerse patente entre nosotros. Amén. No estar, hermano, juzgándonos, no estar señalándonos, no estar, hermano, mire, muchas veces uno comete errores. Amén. Y cuando le dicen a uno tiene que mostrar verdaderamente su madurez y su nivel como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque a mí me llama la atención que el pastor, mire, hermano, con educación, como debe ser, mire esto, le encargo esto y eso y lo otro. Y yo me quedé pensando y meditando y digo, ¿cómo tengo que actuar ahorita? ¿Cómo tengo que mostrarme ahorita? Entonces me acordé que yo había leído Proverbios. Y Proverbios dice que hay que recibir, que el inteligente, que el sabio, dice, recibe la corrección. Entonces digo, wow, gracias Espíritu Santo de Dios. Porque entonces yo hubiera podido tomar otra actitud cualquiera. Amén. Nadie me estaba viendo. Estaba solo en mi casa. Yo pude haber dicho muchas cosas. Pero el Espíritu Santo me hizo recordar,
lo que le dice, recibe la corrección. Recibe si eres sabio, recibe la corrección. Entonces, como que soy un poquito, va. Un poquito. Entonces, le digo pues, porque nosotros tenemos que mostrarnos delante de Dios cuando estamos a solas. Ahí vamos a ver verdaderamente quiénes somos. Amén. Entonces, y eso lo va a traer usted a la iglesia, esa actitud, esa manera correcta de vivir el Evangelio, unidos, en conjunto. No se lo digo, hermano, para que diga, hermano Luis, pesado. No. Lo único que le quiero decir es que el Espíritu Santo de Dios ayuda. Y si lo ayuda a uno a solas, nos va a ayudar juntos, en unidad. Es que, hermano, no puede ser, la iglesia de Jesucristo no puede estar desunida. Ahí va a ver por qué. Avancemos un poquito. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios uno es, dice Deuteronomio 6:4. Pero no solo lo dice ahí, Jesús lo dijo cuando le preguntaron a él los 10 mandamientos y él dice que Jehová es uno. Entonces, le decía yo a hermana Sonia, cómo Pablo recibió esta revelación y cómo él pudo discernirla, recibirla y explicarla. Porque si alguno era recto en la ley, era Pablo, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible. Entonces, para los judíos no hay manifestación de Dios en 3 personas. Los judíos dicen que nosotros tenemos 4 dioses, porque nos meten a María. Entonces, para ellos, este concepto de la manifestación de Dios en 3 personas no les cabe en la cabeza. Pero como si a Pablo, por la revelación y por quién se lo dio a Pablo. Mire, a Pablo, el maestro de Pablo, hermano, Dios glorificado, Jesucristo glorificado, enseñándole. Yo creo que en el cielo, cuando él fue al tercer cielo, fue a la Universidad Teológica del Cielo. Ahí le enseñaron a él todas esas cosas. Y hay cosas que él dice que todavía no podía hablar, porque era mucha la gloria. Y Pedro, hermano, dice que no se entiende. Hay cosas que Pablo dice que no entendemos. Claro, no era para los judíos, era para la gentilidad. A ellos Pablo les explica y les enseña. Y una de las cosas que les enseña es que Jehová, nuestro Dios, uno es. Hay algunos que dicen una unidad compuesta. Entonces, la confesión de la iglesia, la cual forma un contrapunto exacto en la confesión de Israel, a la nación de Israel, en este sentido, en que ellos creen que no hay manifestación de Dios, sino solo una. Solo Dios, el único. Entonces, la iglesia no. La iglesia sí cree, la gentilidad sí cree que hay una manifestación en 3 personas. Ese contrapunto está bien claro y bien marcado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Pero Pablo lo explica para que nosotros entendamos y el pueblo judío que le creyeron a Pablo entendiera esa manifestación. Amén. ¿Se recuerda usted que cuando le preguntaron qué iban a hacer para ser bautizados, les dicen, bautícense en el nombre de Jesús? Amén. Yo tenía otro concepto, otra perspectiva, pero el hermano me enseñó esa vez y me quedó en mi corazón y lo acepté, de que ellos tenían que ser bautizados en el nombre de Jesús, porque ellos ya creían en Jehová. Ellos ya sabían del Espíritu Santo.
No a tal punto, pero por eso les dicen, bautícense en el nombre de Jesús, porque ustedes ya creen en el Dios Padre. Entonces, ahora tienen que creer en Jesús. Entonces, de esa manera, Pablo enseña y explica esta unidad, que así como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, la iglesia debe ser uno. En actitudes, en predicaciones, en la manera de hablar, en la manera de dirigirse, en la manera de vivir. Tenemos que ser uno. No decir, el hermano Luis vive de esa manera, que lo viva él así. Yo lo vivo de otra manera. No se puede. No se debe. Entonces, nosotros tenemos que ser uno. Amén. Me quedé. Ok. Se me adelantó un poquito, pero saben, es que la convención de la iglesia, la cual forma un contrapunto exacto en la confesión de Israel, implica el Shema, o sea, la palabra Shema, que es uno. ¿Amén? Para hablar del único Espíritu, el único Señor y el único Padre, es la palabra Shema en el Antiguo Testamento. Entonces, con esa palabra que implica el ser uno, Pablo la utiliza en el Nuevo Testamento para explicar un solo Espíritu, un solo Dios, un solo Señor y un solo Padre. Perdón, hermano, ya me empezó a sudar esta cosa. Eso quiere decir que estoy emocionado. Entonces, de esa manera, Pablo enseña que hay un solo Señor, un solo Espíritu y un solo Padre. Unidos los tres, se habla el Dios esencia. Amén. Entonces, ¿qué pasó aquí? Déjeme explicarle un poquito por qué esta separación, esta manera de Dios de manifestarse. Juan dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Amén. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios dijo que con Moisés hablaba cara a cara. Amén. Y que Dios se había manifestado a otros hermanos, a otros hombres, cara a cara. Por ejemplo, los profetas mayores, que vieron la gloria de Dios y dijeron que iban a morir porque habían visto a Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué quedamos? ¿Se ve o no se ve? Jesucristo era la gloria, el esplendor de Dios aquí en la tierra, el de la Dios. Entonces, lo que pasó, como lo explica el hermano Otto, Miguel Ríos Paredes, dice que la esencia no podía manifestarse porque ahí sí, al que se le manifestara, se moría. En cualquier creación, no solo el hombre. Entonces, Él hace cuerpos y le mete esencia a los cuerpos. Al cuerpo del Padre y le pone esencia. Hace el cuerpo de Cristo y le pone esencia. Y muchos querrán decir, ¿cómo así que Dios hace cuerpo? La Biblia lo dice. En Hebreos, me hiciste un cuerpo, me preparaste cuerpo. En Juan dice que el verbo tabernaculizó en cuerpo de carne. Entonces, para poder Dios tener relación con sus creaciones, Él tuvo que hacer esos cuerpos. Y el cuerpo del Espíritu Santo se reveló. No quiso entrar en la misión, en lo del plan, en lo que Dios quería hacer. Y se volvió ese cuerpo en iniquidad. Amén. Entonces, ahora, ¿quién es el cuerpo del Espíritu Santo? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En la iglesia. Entonces, si nosotros no nos unimos, no tenemos ese anhelo, ese deseo de estar unidos, vamos a ser como el cuerpo que se reveló por no estar unido. Amén. Entonces, de esa manera, Dios quiere que nosotros seamos uno, un cuerpo, con muchas funciones, en el lugar
que le corresponde a cada uno. Amén. Sí. Espero que me haya dado a entender. Ok, ahora, las palabras el o una, la importancia de la unidad, de que había el que hablaba el apóstol Pablo, hace un énfasis o enfatizada por la repetición de la palabra un o una, que aparece 7 veces. 7 veces aparecen estas expresiones ahí en Efesios, en los versículos de Efesios 4:6. Cada uso señala las facetas que corresponden a la misma esencia de la Trinidad. Es decir, que cada vez que Pablo utiliza la palabra un solo Espíritu, un solo Señor, un solo Padre, la Trinidad. Entonces, estas palabras enfatizan la manifestación de la esencia de la Trinidad. Entonces, por eso es que los judíos no pueden entender esto, o no podían entender esto, hasta que Pablo viene y lo explica a la gentilidad. Pablo, hermano, explicando algo acerca de la Trinidad, cuando él, en su corazón, en su vida pasada, antes de venir a Cristo, él creía que solo era un Dios. Sinceramente, bien equivocado. Pablo, persiguiendo a la iglesia. A la iglesia le llamaban en ese entonces el camino, a los del camino. Entonces, ay Señor, el vínculo, yo soy mal aquí, a una. Entonces, quedemos en algo. Cada vez que Pablo utiliza la palabra un o una, se está refiriendo a las manifestaciones, un concepto que implica y deja ver la Trinidad. Amén. En los saludos de Pablo, usted dice los saludos de Pablo cuando empiezan las cartas, se manifiesta la Trinidad. Cada vez que él puede y saluda o se despide, manifiesta la Trinidad de Dios. Entonces, avancemos. El carácter único del Trino Dios da más fuerza a la unidad espiritual que tiene el cuerpo de Cristo y pone una responsabilidad tan grande sobre los creyentes que formamos parte de la iglesia. Es muy delicado eso. Es una responsabilidad muy grande. Si usted dice, o yo digo, que soy cuerpo de Cristo, pero no estoy unido a usted, ¿cómo va a estar ese cuerpo? ¿Cómo se va a ver el cuerpo de Cristo? Si yo estoy peleando con el pie y le digo al pie, no te necesito. Yo como ojo puedo ser mi propio pie. Todo feo, ¿verdad? Y así pasa en las iglesias hoy, hermano. Así pasa en las iglesias hoy. Todos quieren hacer lo que se les antoja. Todos quieren tener los dones más vistos. En una ocasión, para mostrarle pues que hay oficios, hay cosas que el cuerpo de Cristo no se ven porque son muy necesarias. Pablo lo dice de esa manera, que cubrimos los más íntimos. Entonces, una viejita, abuelita ella, ya grande, siempre empezaba el culto y ella se ponía a orar. Y estaba predicando el pastor y ella orando. Y una vez no llegó. Y el pastor no fluyó, hermano. No podía, no tenía rema. ¿Qué cree que estaba pasando? Que la viejita cada vez que se ponía a orar, oraba para que Dios le diera la palabra al pastor. Entonces,
Era parte del cuerpo de Cristo ella. Pero no se veía, no se miraba, no se notaba. Y hoy en día, hermano, no en todas, pero hay muchas iglesias que todos quieren hacer lo que se les antoja. Todos. En esas iglesias muy rara vez alguien pone el orden. Le voy a contar algo también. Lo que le quiero hacer énfasis es en que nosotros tenemos que estar unidos, pero tomando nuestro lugar correspondiente, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Estábamos en una reunión y el pastor citó a todos y nos sentó en unas sillas y en una mesa y estábamos como unos 20, 25 personas. Y dijo, ok, la reunión es para que ustedes decidan qué quieren hacer en la iglesia. Alguien puede orar, alguien puede hacer eso, alguien puede hacer lo otro, alguien puede hacer aquí. Y yo me quedé así, ¿la calidad va? Porque yo puedo hacer lo que yo quiera. No me tienen que decir qué tengo que hacer. Y todos agarraron, hermano, su puesto. ¿Y sabe qué me tocó a mí? Porque ya no había más, pues. Orar, encargado de la oración. Y yo, amén, y yo aprovecho para orar más, acercar más al Señor. Pero todos tomaron su lugar. Uno tomó, hermano, la alabanza. Y necio con la alabanza, hermano. Y en esa iglesia había un bonito grupo de alabanza. Pero él decía que él era para la alabanza, él y su esposa. En una ocasión, hermano, no estuvieron en la alabanza, no sé por qué no estaban. Y los hermanos, ¿va? A oírles cuando les toca la alabanza, hermano, se pusieron a hacer un desastre, hermano. Ni se sabían los coros. La hermana por un lado, el hermano por el otro y el de abajo por otro lado, hermano. Y había un invitado. Entonces el invitado se puso bien bravo, no sé, se paró y les fue a quitar el micrófono. Y empezó a hablarles y a decirles, si ustedes no están en el lugar que Dios los quiere, no se pongan. No se pongan en lugares donde Dios no los quiere. Ustedes deben de saber, y empezó a hablar del orden. ¿Por qué? Porque aquellos querían hacer alabanza, pero ni sabían cantar, ni sabían tocar el bajo y se pusieron a hacerlo. Entonces, es como que yo me quisiera poner a cantar, ¿va? El pastor sufre cuando yo me puedo cantar. Pero gloria a Dios. Entonces, el carácter único del Trino Dios da más fuerza a la unidad espiritual que tiene el cuerpo de Cristo y pone una responsabilidad tan grande sobre los creyentes que formamos parte de la iglesia. No se ponga, amén, en un lugar donde no le corresponde. Usted sabe a lo que Dios le ha llamado, lo que Dios le ha dado, el lugar donde Dios lo quiere. Entonces ahí usted, mire, va a fluir, se va a gozar, Dios lo va a bendecir. Usted va a hacer las cosas para la bendición del pueblo y nos va a bendecir a nosotros y vamos a estar muy contentos. Amén. Entonces, pero es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Amén. Hay un solo cuerpo, uno solo. Pablo habla de eso, mira la figura. Efesios 1:22. Todo sometió bajo sus pies y él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es el cuerpo de la iglesia? Nosotros. Pero Él es la cabeza. Si nosotros no estamos unidos, no vamos a estar unidos a la cabeza, no vamos a hacer a ver las cosas. Lo vamos a ver mal. Amén. Entonces, porque este es el orden. Efesios 1:23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos.
unidos, unidos, como un cuerpo, con muchos miembros, pero un cuerpo bien hecho, bien formado, adecuado en las cosas que nos tocan hacer como cuerpo de Cristo. Amén. Avancemos. Efesios 2:16. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Está hablando de la separación que había de Israel y la gentilidad, de los judíos, de los israelitas y la gentilidad. Había una enemistad. Entonces Él en un cuerpo nos unió con los israelitas. Ahora somos todos participantes de un cuerpo, porque Él lo hizo en la cruz. Él rompió la enemistad que había, quitó la barrera que había y hizo un cuerpo. Es decir, que un día, no muy lejano, vamos a estar unidos con los israelitas, con los que son verdaderamente pueblo de Dios, con los que estén siendo preparados para confesar a Jesús como Señor. Amén. Entonces, Efesios 3:6, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Nos metieron a ese cuerpo, nos hicieron parte de ese cuerpo. A la gentilidad que no tenía Dios, que no tenía esperanza, que andaba, hermano, en las tinieblas, muertos en delitos y pecados, apartados de los pactos y de las promesas, nos hicieron parte de ese cuerpo. Ahora tenemos la responsabilidad de que ese cuerpo permanezca unido. Amén. Como hijos de Dios. Amén. Avancemos. Se refiere aquí a la iglesia en general y no a una congregación en particular. Aquellas iglesias, hermanos, que se separan del cuerpo de Cristo ya no son iglesias, son sectas. Amén. Porque ellos ya, solo ellos y nada más que ellos. Usted ha visto, hermano, lo que ha pasado en grupos de iglesias que se separan del cuerpo y se ponen a hacer sus cosas y ponen a hacerse me voy a tirarlo. Entonces empiezan a hacer cosas que se les antoja. Me refiero a Huesco, Texas. ¿Se recuerda? Que se mataron, y así han habido muchos grupos que se separan de la iglesia porque no quieren ser partícipes de ese cuerpo, porque en ese cuerpo hay responsabilidad, hay un orden. Nunca de los nunca el loco va a ser oído. No se puede. Entonces, cuando se separan, hermano, dejan de ser cuerpo de Cristo. Amén. Avancemos. Ese concepto que introdujo usando la figura del cuerpo en los versículos que acabamos de leer, implica que es un organismo vivo. La iglesia es un organismo. La iglesia no es una empresa. La iglesia es un organismo vivo. Está compuesta por gente viva, por órganos vivos, no una empresa. Amén. Amén o no amén. Amén. Es una que implica que es un organismo vivo. Entonces, esa unidad se debe dar dentro de la iglesia para que la iglesia se muestre como lo que Jesús ha querido hacerla. Él la cabeza, nosotros su cuerpo, sus miembros, muchos miembros distintos. Entonces, que eso nos sirva para que nosotros podamos pedirle la sabiduría, amén, la humildad, la pureza, la sinceridad
para que nosotros estemos trabajando dentro del cuerpo de Cristo donde Él nos quiere. Amén. El uso de esa expresión junto con lo que sigue, un solo espíritu, sugiere que el cuerpo está entregado y recibe su vida del espíritu que lo habita y vivifica en la iglesia. El espíritu estaría desincorporado, sin la iglesia. Es decir, para terminar, nosotros debemos de tener el concepto claro de qué es ser cuerpo de Cristo. Amén. Que Pablo lo explica de esa manera. Yo trato de dejarle en su corazón hoy de esa unidad, así como Pablo lo enseña, que son 3 manifestaciones, pero esta expresión junto con lo que sigue, es decir, la expresión del cuerpo de Cristo, amén, un solo espíritu, sugiere que el cuerpo está integrado por y recibe su vida, o sea, recibe su vida por el espíritu que lo habita. Amén. No su espíritu, el Espíritu Santo en usted. De Él el cuerpo recibe vida. De Él, por Él, el cuerpo está funcionando en lo espiritual. Amén. Entonces, recibe vida del Espíritu que lo habita y vivifica. Sin la iglesia, note esto, sin la iglesia el Espíritu estaría desincorporado, no tuviera un lugar donde habitar, no tuviera donde morar. Entonces, lo que en realidad está hablando este estudio es la importancia que la iglesia debe tener para que el Espíritu Santo tenga donde morar en la iglesia. Así lo quiso Dios. Esto no es pensamiento humano. Esto es Dios, que así como el cuerpo humano está unido con muchos miembros, así la iglesia debe funcionar unida, aunque tengamos diferentes funciones. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, Señor, que esta responsabilidad que tenemos, Señor, como cuerpo de Cristo, la tomemos hoy, Señor, conforme a este concepto de que tu Espíritu necesita morar en cada uno de nosotros y que para eso es la iglesia. En el nombre de Jesús, lleva a tu pueblo con paz, con gozo, Señor, con estos